Jabarín, un abrazo para todos. Quería compartir una porción de la Parashat Korach que tuvimos la semana pasada. Esta semana estábamos mirando la Parashat en Hukat, que habla obviamente de los Hukim, de los grandes secretos, especialmente la Paraguma. Pero bueno, eso lo vamos a revisar en estos días, en Shabbat, vamos a encontrarnos muy profundos y grandes secretos. Pero quería compartir algo de la pareja Korach, porque Korach es muy importante para nosotros. Además, como Kajá, hace años cuando comenzamos a hacer las parashot en la Cal, muy juiciosos, comenzamos casualmente con esta parasha. Y sabemos que nada en el mundo, en Malhut, sucede si no hay una causa y un efecto. Esto tiene una causa, esto tiene un efecto. Y esta parasha afecta, obviamente, en gran manera a nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque la Parashá Korach comienza nos narra la historia de este hombre Korach. Cuando miramos la historia de él, ¿quién era? Era uno de el más cercano amigo de Moshe, familiar, uno de los uno de los altos príncipe Sarín de Israel, un gran judío, que hacía parte de su círculo cerrado, el que lo había apoyado, el que lo había hecho trascender, había sido un gran apoyo en todo el proceso de las plagas en Egipto, un gran apoyo en la salida de Egipto, en todo el tema que sucedió en el becerro de oro. Ahí estaba Korach estaba ahí como ese compañero, como aquel que legitimaba permanentemente a Moshe. Además que era un hombre muy ilustre, la Torah nos enseña que era un hombre muy atractivo, que era un hombre muy sabio, que era un hombre muy rico. Porque cuando salieron de Israel, después de que Israel fue raptado, porque Israel estaba en todo el país de Egipto, estaban dispersos todo a Israel, y fueron raptados y puestos a través del poder de Hashem, las alas del águila, en la ciudad de Sukkot, en un periodo menor a 17 minutos, y por eso el Hala se debe hacer, para hacer la matzah, se tiene que hacer antes de esos 17 minutos. ¿Y qué nos enseña la Torah? Entonces que este hombre cuando llega ahí a Sukkot es el que encuentra el tesoro de Joseph, porque Joseph obviamente siglos antes había dejado un tesoro para cuando Israel saliera. Era un faraón de Egipto, un hombre que fue muy distinguido y que fue faraón, entonces dejó muchas riquezas y las dejó escondidas. Y este tesoro escondido lo encontró Korach. Entonces nos cuentan Midrash que 900 asnos ataban las carretas con el oro de Korach. Era un hombre muy rico, era un hombre muy bello, era un hombre muy sabio, era un hombre que ostentaba mucho poder y que era el compañero, era el hermano, era el que siempre estaba allí al lado de Moshe. ¿Y qué sucede? Llega este momento de esta parashat y se subleva Korach y hace todo un esquema en contra de Moshe y lo ataca vehementemente y pide su cabeza y pide que sea el destituido y le golpea con toda su ira y con toda su fuerza. Y uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? No era su gran amigo, no era su hermano, no era... cuando es la primera reacción de Moshe Rabbeinu, dice que junto a Aarón se tiraron al piso, hicieron tefilá. Los jajamí nos enseñan que esto fue un gran dolor que generó. Obviamente también fue una invocación de juicio, de rigor a Hashem, ¿no? Pero también tiene que ver con ese dolor que le causó a Moshe Rabbeinu ver el corazón de su hermano, de su amigo, de su compañero de armas en esta situación de tanto rigor contra él, como exigió y pidió. Pero no hay que entender que esto no comenzó aquí. Hay que ver que Moshe tuvo el evento del becerro de oro, más adelante tuvo el evento de su familia, donde Miriam y donde Aarón se levantaron contra él y dijeron, ay, ¿cómo así? ¿Tú cómo que dejas a tu esposa, tomas a una mujer negrita, cierto, cosita, y eso está mal visto, entonces no validamos eso? Y bueno, ustedes conocen la historia. Y luego vienen los Merrablín, los espías que fueron enviados a revisar la tierra prometida, que eran no menos que los 12 discípulos, los 12 cercanos de Moshe Rabbeinu, eran sus coequiperos, eran sus príncipes, era el consejo con el que él siempre trabajaba y atendía todos los asuntos de Am Israel. Esos no eran ahí tres
personajes que fueron escogidos al azar, eran los 3 príncipes de Israel, que era el consejo de Moshe, sus amigos cercanos. ¿Y qué sucede? 10 de ellos se voltean contra Moshe, solamente Joshua y Caleb quedan con Moshe Rabbeinu. Entonces, cuando ves toda la historia, entonces, ¿qué empieza a argumentar? Korah dice, este hombre es un fracaso, su vida moral es un descalabro, su familia no tiene ninguna autoridad moral para guiar a este pueblo, sus líderes lo abandonaron, fracasó en su salida de Egipto y entrando a la tierra prometida, estaban vagando en el desierto. Y cuando ves toda la argumentación de él en cuanto a su derecho al sacerdocio, también es legal. Y cuando encuentras toda esta serie de eventos, entonces Moshe dice, no, lo que Akadosh Baruj Hu determine está bien. Y él ahora, entonces la vara de Aarón reverdece. Todos conocemos la historia, entonces Dios dice, pongan las varas de todos los príncipes, y la vara que reverdezca es la vara del Cohen, del sacerdote, de aquel que tiene la keuna. Y quien reverdece, obviamente, es la vara de Aarón. Obviamente a la sorpresa de todo. Y se abre la tierra y se come a Korah. Y todos quedamos así como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede una cosa tan fuerte como esta? ¿Cómo su amigo, como su hermano, como Korah, se levanta contra su hermano y le dice fracasado, y le dice 3 veces fracasaste, tú no mereces estar allí y no vas a llegar a ningún lado? ¿Cómo él puede deslegitimar algo que él mismo apoyó por tantos años? Y aquí lo que tienes que ver es el corazón de Korah y lo que había detrás de él, la intención y la razón por la cual él había apoyado a Moshe y lo había seguido. Y entonces ahí está el centro del corazón. Los sabios nos dicen que cuando tú ayudas a alguien, cuando tú bendices a alguien, tienes que ser exigente con esa persona. Tienes que dar, pero también exigir. Porque si tú das el pan del pobre, que es el pan que se da sin esperar nada a cambio, humillas a la persona. Y entonces esa persona un día se va a voltear contra ti y te va a odiar. Y te va a odiar por cuanto nunca le exigiste. Y entonces a veces pensamos que porque son personas que son muy afín a nosotros, muy cercanas y muy fuertes en su cariño, entonces no tenemos por qué decirle porque están dentro de nuestro corazón. No, antes todo lo contrario. Los sabios nos dicen, ahí tenemos que exigirle más. Y realmente los sabios nos dicen es que Moshe falló en algo, y es que como era Korah, era su familiar, era su amigo, entonces él, todo lo que decía estaba bien. Y no, en eso se equivocó, porque por cuanto él le dio el pan del pobre, él lo puso en una posición que él nunca ganó, él lo puso en un lugar que nunca trabajó, entonces nació un menosprecio en el corazón de Korah hacia Moshe Rabbeinu. Debemos hacerse acá, debemos ayudar a la gente desinteresadamente, pero con el equipo que trabajamos tenemos que ser tremendamente exigentes. Tenemos que trabajar con aquellos que estén dispuestos a servir, a dar, no con los que están esperando situación, posición, título o honra, porque aquellos que solamente están esperando recibir, no importa cuánto les des, siempre vas a terminar debiéndoles y siempre vas a terminar defraudando su corazón, por cuanto ellos nunca se van a saciar con lo que les des. Pero cuando exiges a quienes les das, entonces cuando exiges, cuando no das el pan del pobre, sino cuando das a causa de una retribución. Nos cuentan los sabios que cuando la Torá nos dice que cuando Yosef empezó a entregar el trigo al pueblo, le dijo, vengan y traigan el dinero. Y cuando se les acabó el dinero, dijo, vengan y traigan su ganado. Y cuando se les acabó el ganado, vengan y traigan sus almas. Y entonces les da del trigo. Por lo cual podemos aprender, y Joseph es un hombre que fue muy generoso y por eso fue muy golpeado, pero después de mucho ser golpeado, aprendió que no debes dar tu sabiduría a quien que no está dispuesto a pagar por ello. Tienes que exigirle, tienes que darle a quien que le das, porque cuando no le exiges, le humillas. Y entonces el alma del hombre, como es un alma exaltada, es un alma fuerte, que siempre quiere crecer, que siempre quiere exaltación, crecimiento, porque somos excelentes en Elohim, entonces finalmente va a terminar odiando a quien que le da el pan.
Y al final, el error puede ser de quien da el pan. Entonces no demos el pan del pobre. Hay que dar pan al pobre, pero al pobre. No demos el pan al pobre a nuestro equipo, ni a nuestros líderes, ni a quienes trabajan con nosotros. Seamos exigentes. Y si no da la talla, pues seguimos adelante. Pero no podemos seguir trabajando con personas que no están dispuestas a sacrificar, a dar. Y en vez de estar pensando en siempre recibir honor y posición, sino de estar pensando siempre en función de dar. Y en eso Hashem confirmó el ministerio de Moshe y Aarón a Cohen, porque ellos tenían un corazón limpio. Pero también Moshe aprendió la lección y también aprendió que tenía que ser mucho más estricto con su equipo de liderazgo y tenía que no ser tan generoso, porque si no, sus mismos líderes se iban a voltear contra él. Que Hashem nos dé esa revelación para que podamos tener la medida correcta con cada una de las personas con las cuales trabajemos, para que todos lleguemos al propósito de Hashem y para que todos alcancemos la meta que en el nombre de Yeshua su sangre alcanzó para cada uno de nosotros. Que tengamos un Shabbat Shalom, un Mebogat.